Valorar nuestras acequias es reconocer nuestra historia. A la hora de intentar definir la identidad de los mendocinos, tenemos que hacer una reconstrucción de la memoria en materia hídrica, teniendo a nuestras acequias urbanas como protagonistas fundamentales, desde los huarpes españoles e inmigrantes extranjeros hasta el presente. Hoy, en Idóneamente, hacemos un recorrido por la historia de las acequias en Mendoza, de la mano del doctor Jorge Ricardo Ponte, un especialista en la historia urbana y social de la provincia. Ponte nos transmite su interés por conservar y promover el patrimonio histórico y cultural de nuestras acequias urbanas. En esta región andina, la red hídrica primaria de canales y la secundaria de acequias fue generada por la acción mancomunada de huarpes e incas. En toda América vemos que las acequias siempre están vinculadas a las culturas prehispánicas. Desde el punto de vista histórico, podemos contar que los conquistadores que vinieron de Chile llegaron en 1561 al valle de Huentata o Huentota, donde existía un asentamiento huarpe. Los huarpes habían sido dominados por los incas y pertenecían al Imperio Inca, o sea, Mendoza sería el extremo más al sur del Imperio Inca. Hoy Mendoza mantiene esa concepción original del sistema de riego planteado en forma conjunta por los incas y los huarpes. Mendoza no tuvo un centro o una aldea que hayan encontrado, sino que era una comunidad dispersa pero organizada a través de los canales y acequias preexistentes. Cuando llegan los españoles se encuentran con un sistema hídrico en pleno funcionamiento. Por razones políticas y por también culturales, en el sentido de no atribuir demasiada calidad o cultura a los indígenas que estaban en el sitio, el fundador no hace referencia a este sistema hídrico. Pero a los pocos años, el Cabildo, a los 4 años, el Cabildo va a emitir un acta donde se habla de 4 acequias que riegan a la ciudad. Del nombre de estas 4 acequias principales hace mención un acta capitular de 1566, denominándolas de Ayaime, la Tabal, la de Guaymalle y la que pasa por este Pucará. A medida que se va desarrollando la vida colonial, van apareciendo más acequias y nos va dando cuenta, digamos, de un sistema de irrigación muy complejo y muy eficiente. No es que traigan los españoles el sistema de acequias, sino que desde Estados Unidos hasta la Argentina y Chile, siempre las acequias estuvieron antes que los españoles. Los españoles cambiaron los nombres de acequias tradicionales indígenas para hacer las suyas. Recién a finales del siglo XVIII va a aparecer el primer canal hecho por los españoles, que va a ser, por un lado, el canal Tajamar, que va por la calle San Martín y llega hasta Coronel Díaz, ¿no es cierto? Ahí se divide en 2 canales, uno que va hacia el norte, que es el canal de la Chimba, y otro que va hacia el este, que es el canal Zapallar, que va a tomar, ¿no es cierto?, la calle Olascuaga. Y el otro canal que aparece a fines del 18, 1793 más o menos, es el canal Jarillar, que también lo hemos conocido con el nombre de Acequia del Rey o Acequia del Estado. Bueno, con este sistema hídrico, ¿no es cierto?, transcurre la vida colonial. El legado de nuestras acequias y canales es escrito por la creatividad e ingenio de incas y huarpes y fue enriqueciéndose durante el período colonial. En el segundo bloque de Idóneamente avanzamos en esta apasionante tarea de reconstruir la historia mendocina a través del hilo conductor de nuestras acequias urbanas. Estás viendo Historia de las acequias mendocinas en Idóneamente,
Regresamos en instantes. Emergencias. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Se me quedó sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acabo de ver un accidente de una chica que no responde. El 911 está para salvar vidas. Usalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. 911 Emergencias. ¿Usted me podría informar si se puede subir normal a dos payatas? Mi marido perdió la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tabla, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tabla. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Seguro 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Usalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Continuamos en Idóneamente, repasando la memoria mendocina a través del curso de nuestras acequias. El gran entramado de acequias fue creciendo y ampliando el área irrigada hasta el 20 de marzo de 1861, cuando la ciudad de Mendoza se vio estremecida por un violento terremoto que derrumbó edificios, viviendas y molinos hidráulicos. Esta catástrofe provocó la muerte de 2/3 de la población. A 25 años del terremoto, la Mendoza histórica sigue en ruinas y la reconstrucción de la nueva ciudad es lenta y esforzada. A partir de la llegada del ferrocarril, en 1885, empiezan a llegar los inmigrantes y con ellos arriba un nuevo modelo, la industrial vitivinícola. Esta combinación de arribo de inmigrantes, maquinarias industriales y nuevas ideas van a determinar un punto de inflexión en la historia local y regional. El ferrocarril es el internet del siglo XIX. Entonces, no solamente viene gente, vienen revistas, vienen maquinarias, vienen nuevas ideas. Y esto va a significar un cambio muy importante en Mendoza, porque el terremoto, por un lado, golpeó fuertemente la economía molinera, porque los molinos eran edificios muy altos, hechos en adobe, que fueron los primeros que caen en el terremoto de 1861. Quiere decir que el terremoto no solamente fue cruel desde el punto de vista de la cantidad de gente que murió, sino fue muy cruento desde el punto de vista del golpe que le dio a la economía local. El sistema de acequias en ambos márgenes de las calzadas, tal cual hoy lo conocemos, no era así en la época colonial. Apareció a partir de 1873 y fue tan eficiente que, a diferencia de muchas otras ciudades americanas que en esta época perdieron las suyas, le permitió a las acequias mendocinas entrar al siglo XX y perdurar hasta el presente.
Este sistema, el sistema de riego que existía antes del terremoto, permitía que las acequias cruzaran varias veces por una manzana, por ejemplo. Es un sistema, diríamos, muy poco racional. Tan es así que a veces en una sola calle 2 acequias cruzaban. ¿Esto qué significaba? Calles de tierra, acequias con agua, se inundaban, barro. Era una ciudad de barro, mucho barro, barriales. Cuando Mendoza tiene el tema del terremoto, es una crisis, y las crisis son oportunidades. Y es la oportunidad que Mendoza tiene de reorganizar su sistema de riego. Aquí está la diferencia entre Mendoza y todas las otras ciudades americanas que tuvieron sistemas de riego por acequias. Porque después del terremoto, nadie sabe quién fue el autor material. Yo presumo que ha sido Bayofé, porque era un francés y los franceses son muy racionales, y él estaba trabajando sobre el tema de la ciudad, que organiza este sistema que nosotros tenemos ahora de acequias en los márgenes de las calzadas. Mendoza, luego de 25 años, va saliendo del devastador terremoto y entrando en la modernidad traída por el ferrocarril. Fue entonces que, a la cultura del agua en Mendoza, se le fueron sumando los aportes de los inmigrantes extranjeros. Luego de la pausa, en Idóneamente, avanzamos en la historia hasta llegar a los primeros sistemas de agua corriente domiciliaria. Estás viendo Historia de las acequias mendocinas en Idóneamente. Regresamos en instantes. 911 emergencias. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Se me quedó sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acabo de ver un accidente, hay una chica que no responde. El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. 911 emergencias. ¿Usted me podría informar si se puede subir normal a 2 payatas? Mi marido perdió la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tabla, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tabla. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Seguro 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Continuamos en Idóneamente, repasando la trascendencia que han tenido las acequias urbanas y zanjones en la historia de la ciudad. Luego del terremoto de 1861, la ciudad de Mendoza fue adquiriendo rasgos más modernistas propios de una ciudad nueva. En 1876 empiezan a aparecer en la nueva ciudad post-terremoto los primeros sistemas de instalación de agua corriente domiciliaria por cañerías, aunque se tardaría décadas en expandir esta novedad hacia los barrios populares.
en la ciudad nueva, que se había planteado este nuevo sistema, ya no haría falta usar agua de las acequias para tomar. Siempre hacía falta para regar los jardines y las huertas, pero no para tomar. Entonces empezó a caer un poco en desuso ese sistema, y los mendocinos, con muy buen criterio, se les ocurrió: ya que tenemos acequia, ¿qué tal si plantamos árboles? Entonces, no es como que la gente cree que las acequias están para regar los árboles, sino que los árboles están porque había previamente acequias. Y así nace un nuevo modelo urbano que es la ciudad-bosque, que no había conocido Mendoza antes. Entonces, a finales del siglo XIX, Mendoza se empieza a poblar de árboles. Y los mendocinos empiezan a descubrir qué bueno que es esto de tener una ciudad en el medio de un desierto con tanta sombra. Y ahí los mendocinos, ¿no es cierto?, se enamoran de los árboles. Cuando uno empieza a ver la cantidad de elementos y factores a veces accidentales que van configurando Mendoza, uno podría pensar: ¿qué ciudad planificada? Pero no ha sido planificada. Ha sido una ciudad que se han ido concatenando todo alrededor de un eje. ¿Cuál es el eje? El eje es el sistema hídrico. El sistema hídrico de canales y acequias que heredamos de los huarpes, que a su vez lo heredaron de los incas, que fue la cultura más importante de América del Sur, y que a su vez, ¿no es cierto?, en toda América está el sistema hídrico, que son prehispánicos, y que se va articulando un sistema de aprovechamiento de las acequias para tomar el agua, para cultivos. Según Domingo Faustino Sarmiento, dentro de sus categorías de civilización o barbarie, Mendoza y San Juan eran las únicas ciudades argentinas civilizadas de su tiempo. Las demás serían bárbaras. Esto se debería precisamente a que el agua, con su uso regulado por turnos alternados, generaba un respeto hacia el otro que sería la base de la vida civilizada. Mendoza obviamente se inscribe en esta idea de las grandes civilizaciones de regadío. Pensemos que la humanidad no nace en los bosques, no nace a la orilla de los mares. La humanidad nace en los desiertos. Egipto, Babilonia, Persia, India. Nace en los desiertos y nace siempre alrededor de esta sistematización del riego y del agua. Así que Mendoza se inscribe en una categoría universal de civilizaciones de regadío. Por eso es tan importante este tema y por eso explica tanto en Mendoza y en su historia. Las acequias han tenido el mérito de haber estado desde siempre, desde antes que la ciudad misma existiera, y haberla acompañado en sus diferentes etapas y en sus diferentes prácticas sociales. No hay que olvidar que en Mendoza, entre 1561 y 1876, Mendoza toma agua de las acequias. Hoy nosotros tomamos el agua potable de una acequia que hasta hace pocos meses estaba abierta, que es el canal Civit. Así que no nos debemos sorprender que la gente tome agua de las acequias. Lo que pasa que esa acequia, que es el canal Civit, llega a una planta potabilizadora y ahí se potabiliza. Pero así fue el sistema durante los 455 años que ha vivido Mendoza. Siempre hemos tomado agua de las acequias. Entonces las acequias tenían como función primera, proveer de agua potable. Segunda, regar las huertas y jardines de las propias casas de la ciudad. Y tercero, regar, ¿no es cierto?, las quintas y los campos de cultivo. Así que Mendoza no existiría si no fuera por las acequias. Por eso yo creo que, es decir, si hay algo que caracteriza a Mendoza es el tema de las acequias. Mendoza sería inconcebible si no fuera por las acequias. Hablar de las acequias en Mendoza es, sin dudas, hablar de una de las características más significativas de nuestra cultura local. Primero,
los mendocinos deberíamos valorar y cuidar a las acequias para luego pretender que el mundo las conozca y valore. Para ello, necesitamos entender a nuestras acequias como parte de nuestra memoria colectiva y ser conscientes cada día del innegable testimonio que ellas expresan, un soporte material imprescindible del desarrollo histórico de la comunidad mendocina. Nos vemos la semana próxima en una nueva edición de Idóneamente.